En la última mitad de 1991, los acontecimientos políticos en la Unión Soviética se habían precipitado. Si en junio de ese mismo año los rusos habían acudido a las urnas para elegir al presidente del nuevo Parlamento ruso, el 19 de agosto los medios de comunicación informaron del avance de tanques hacia la Plaza Roja, en un intento de golpe de Estado para deponer a Mikhail Gorbachov de la presidencia de la Unión Soviética. Y a pesar del fracaso del golpe, el intento alentó a los soviets supremos de algunas repúblicas a declarar la independencia. Gorbachov anunció su dimisión como presidente de la Unión Soviética. El Kremlin arrió la bandera de la hoz y el martillo y la sustituyó por la bandera tricolor con reminiscencias zaristas. Mientras tanto, el cosmonauta soviético Sergei Krikalev, que se encontraba en la estación espacial Mir, nadie lo vino a relevar de su posición. Llevaba casi 5 meses a más de 300 kilómetros de la superficie terrestre, y le habían avisado unos días antes desde la base de Kaliningrado que se había tenido que posponer la llegada del hombre que debía sustituirle, por escasez de fondos y una serie de problemas burocráticos. Y aunque él no lo sabía todavía, también porque la Unión Soviética estaba a punto de terminarse para siempre, y el gobierno tenía cosas más urgentes en agenda que traer a un cosmonauta de vuelta a la Tierra. Y así es como Krikalev se quedó varado en el espacio. Esta es la historia de Sergei Krikalev, el cosmonauta que quedó abandonado en el espacio. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Krikalev había despegado el 19 de mayo de 1991 desde el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán, junto a su compatriota Anatoly Adserbarsky y la británica Helen Sharman, la primera mujer no soviética o estadounidense que ascendía al espacio. Los tres volaron juntos hacia la Mir, una estructura cuyo módulo principal medía 15 metros de largo y pesaba 89 toneladas. Contaba con otros 5 módulos acoplados, para sumar un total de 400 metros cúbicos de superficie. Estaba en órbita desde febrero de 1986. Pero Sharman, que solo tenía la misión de llevar a cabo algunos experimentos médicos y agrarios, volvió a la Tierra apenas una semana después. Por su parte, Adserbarsky marchó en octubre y se intercambió por Alexander Volkov, que a partir de entonces acompañó al desventurado Krikalev, a quien combinaron a quedarse por un tiempo indefinido. El gobierno de Kazajistán subió el precio de alquiler de la base de Baikonur, lo que convirtió los gastos en inasumibles para la moribunda Agencia Espacial Soviética. La situación era tan al límite que Moscú intentó vender la estación espacial a sus archienemigos de la NASA para que se hicieran cargo de unos costes que ascendían a 1 millón de rublos al día. Para intentar recaudar fondos, la Agencia Espacial Soviética incluso firmó un acuerdo comercial con Coca-Cola para conseguir dinero a cambio de que en la Mir los astronautas aparecieran bebiendo sus refrescos. Cuando finalmente cayó la Unión Soviética, la nave estaba en condiciones penosas, sin apenas mantenimiento ni suministros, con filtraciones, apagones y abolladuras. Krikalev había pasado más de 200 días viendo cómo la noche y el día se sucedían cada 45 minutos, teniendo en cuenta que la estación espacial daba 17 vueltas diarias al planeta. El 25 de marzo por fin llegó la expedición de relevo, gracias a los 28 millones de dólares de préstamo que dio Alemania. Krikalev había estado 313 días varados en el espacio. Tras los más de 10 meses que había permanecido en la Mir, Krikalev se lo encontró todo muy cambiado. Su patria había dejado de existir como tal. Su sueldo de 600 rublos no alcanzaba ni para comprar 1 kilo de carne. Su ciudad natal ya no se llamaba Leningrado, sino que San Petersburgo,
y su carnet de miembro del Partido Comunista carecía de toda validez porque esa agrupación estaba proscrita. Su carrera espacial no acabó después de todo aquello, ya que pese a la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos en lo referente a la carrera espacial, estas dos agencias se unieron para la construcción de la futura Estación Espacial Internacional. De hecho, Krikalev voló en la primera misión conjunta junto a Robert Cabana. Fueron los primeros astronautas en entrar a la Estación Espacial Internacional en diciembre de 1998. Si te gustó la historia y quieres profundizar un poco más en el tema, te recomendamos el documental La Carrera Espacial, producido por la BBC el año 2005. Escríbenos tus comentarios más abajo, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creciendo y creando contenido.